Pues le cuento que hoy inicia un evento que reúne lo mejor de nuestra gastronomía. Desde hace 6 años, la gastronomía mexicana se ganó ante la UNESCO el distintivo de ser Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Para mantener este título, se necesita refrendar el compromiso adquirido donde se rescata, salvaguarda y difunde la cocina mexicana. Para ello, el Conservatorio de la Cultura Gastronómica, organismo consultor de la UNESCO, organiza diferentes eventos. Uno de ellos es el Cuarto Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana, que por segunda ocasión se presenta en la Ciudad de México, quien también tiene lugar dentro del mismo. También tenemos la cocina de la Ciudad de México presente, principalmente de los productos de la milpa. Vienen ellos a vender sopa de milpa, tienen unos chilaquiles que son sin carne, entonces se hacen con los tomatillos, los chiles y las hierbas que se dan en la milpa. La gastronomía es el segundo motivo por el cual la gente viaja a México. Nuestro país cuenta con una gran variedad de productos, platillos y sabores que lo distinguen de cualquier otra parte del mundo. Desde las cocinas del norte, la cultura del vino, cuando llegó la harina a México, que allá pues son expertos en todas las tortillas de harina, pasamos al centro y tenemos otro tipo de cocina, tenemos la cocina michoacana, las riquezas que tiene Oaxaca. Si nos vamos hacia el sur, pues claro, tenemos la cochinita pibil. Dentro de este foro se llevarán a cabo conferencias, mesas redondas, un carrusel gastronómico donde se conocerá la cocina del Pacífico americano, se darán cursos y asistirán 80 cocineras representantes de diversas culturas que darán consejos y prepararán algunos platillos. En la cantina y sus botanas se degustará la inmensa variedad de bebidas tradicionales y contemporáneas de México, y como país invitado, Filipinas. Esto y más podrá disfrutar en las instalaciones del CENART, así como en los estudios Churubusco, hasta el domingo 27 de noviembre en un horario de 10 a 18 horas. No se pierda la oportunidad de deleitar su paladar. Con imágenes de Liber Rodríguez, Iraíz Morquecho, 21 Noticias.